la figura del adversario, comúnmente conocida como Satanás en las tradiciones abrahámicas, se ha configurado de forma distinta a lo largo de la historia en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Aunque comparten un origen común, cada religión ha desarrollado su propia interpretación y función de este ente. Este análisis explora cómo cada tradición ha interpretado a Satanás, revelando la riqueza y la complejidad de una figura que ha evolucionado en respuesta a contextos culturales, filosóficos y religiosos específicos. En el judaísmo, Satanás, derivado del término hebreo, Satán, que significa adversario o acusador, se presenta como un miembro del Consejo Celestial. Su función no es ser un ente del mal autónomo, sino un fiscal en el orden divino encargado de poner a prueba la lealtad de la humanidad. Esta concepción se complejizó con el tiempo, integrando influencias de filosofías dualistas, aunque siempre sin asumir una oposición plena y autónoma a la divinidad. Satanás en el judaísmo es una herramienta dentro de la justicia divina, simbolizando la prueba y el desafío moral. En el cristianismo, la figura de Satanás experimenta una transformación significativa, convirtiéndose en el diablo o el ángel caído que lleva a cabo la rebelión contra Dios. El cristianismo representa a Satanás como el enemigo supremo del bien, asociándolo con la tentación y la corrupción moral. Las enseñanzas del Nuevo Testamento y los padres de la Iglesia solidifican esta figura como un ser caído y rebelde, consolidando la narrativa de un conflicto cósmico entre el bien y el mal, con Satanás como el principal adversario de la salvación y la gracia divina. En el Islam, la figura del adversario es conocida como Iblis o Saitán. Según el Corán, Iblis es un jin que se negó a postrarse ante Adán, siendo expulsado de la presencia divina por su arrogancia. Saitán opera dentro de los límites permitidos por Dios, centrando su misión en desviar al ser humano. En el Islam, la responsabilidad recae sobre el individuo, capaz de resistir la tentación mediante la fe y la obediencia a los mandatos divinos. Estos enfoques demuestran una común función pedagógica en las tres religiones. Satanás o su equivalente opera como un factor que pone a prueba la moralidad. A través de su interacción con la humanidad, nos plantea reflexiones sobre la responsabilidad moral, el significado espiritual de la tentación y la lucha interna contra las inclinaciones destructivas propias del ser humano. Además, revela una lucha común ante la dualidad entre el bien y el mal. La representación de Satanás ha trascendido el ámbito estrictamente religioso, reflejándose también en representaciones culturales y artísticas. Sus características se plasman en múltiples formas en el arte cristiano y en la literatura, sirviendo de metáfora para las complejas luchas internas. En el Islam, aunque la representación visual es limitada, la narrativa de Saitán influye en la poesía y los relatos orales, subrayando las consecuencias del orgullo y la desobediencia. En la era contemporánea, la interpretación de Satanás ha sido desafiada por nuevas corrientes de pensamiento. La narrativa del adversario se examina a la luz de las filosofías contemporáneas, resaltando su función simbólica como reflejo de las luchas internas del hombre y de la conciencia moral. Estas perspectivas modernas invitan a una reevaluación de las tradiciones, fortaleciendo un diálogo interreligioso. En conclusión, Satanás en las tradiciones abrahámicas es una figura evolutiva y multifacética que, aunque ofrece visiones diferentes en cada religión, comparte el propósito común de confrontar las capacidades humanas de superar el mal interno y externo. Al recordarnos la constante necesidad de autorefuerzo moral, nos desafía a llevar una vida en la luz, buscando siempre la superación personal dentro de la adhesión a los principios espirituales inherentes a estas religiones. La figura de Satanás, en este sentido, es tanto un reflejo de las contradicciones humanas como una guía hacia la redención. Mitos, leyendas, sueños y fantasías.